El fuego que no se apaga. La ciudad de Babilonia se levantaba majestuosa sobre las llanuras del Eufrates, un centro de poder, comercio y esplendor arquitectónico. Sus murallas imponentes parecían rozar el cielo, y en medio de su grandeza reinaba Nabucodonosor, un monarca orgulloso y temido en todas las naciones. Su palabra era ley y su ambición no conocía límites. En un acto de arrogancia decidió erigir una estatua de oro macizo de más de 30 metros de altura, un monumento a sí mismo y a su reino. El edicto fue proclamado en todo el imperio, al sonido de la trompeta, del tamboril, del arpa y de todos los instrumentos. Todos debían inclinarse y adorar la estatua de oro. Quien se negara sería inmediatamente arrojado a un horno de fuego ardiente. Las órdenes eran claras y la amenaza aterradora. El día señalado llegó y las multitudes se reunieron en la gran llanura de Dura, donde la estatua brillaba bajo el sol como un dios imponente. La música resonó en el aire como un rugido implacable y en un instante miles de hombres y mujeres se inclinaron, postrando sus frentes contra el polvo ardiente de la llanura. El sol caía a plomo, el sudor corría por los rostros y el miedo empujaba a cada uno a obedecer. Pero en medio de ese mar de cuerpos postrados, tres figuras permanecieron de pie, erguidas, inquebrantables: Ananías, Misael y Azarías, conocidos también como Sadrac, Mesac y Abednego. Un murmullo recorrió la multitud. Los más cercanos se apartaban de ellos, temerosos de que el castigo por su osadía los alcanzara también. Los ojos envidiosos de algunos hombres brillaron al ver la oportunidad de acusarlos y corrieron hacia el palacio para informar al rey. «Oh rey, vive para siempre», dijeron con voz servil. «Tú decretaste que todos debían inclinarse ante la estatua y quien no lo hiciera sería arrojado al horno de fuego. Pero hay tres hombres judíos a quienes tú has puesto sobre los negocios de Babilonia que no respetan tu mandato. No adoran a tus dioses ni se postran ante la estatua de oro que levantaste». Nabucodonosor escuchó con el ceño fruncido. Su orgullo herido se inflamó en furia. Golpeó el brazo de su trono con tal fuerza que el sonido resonó como un trueno en el salón. «Traedlos ante mí», ordenó. Los guardias corrieron y trajeron a los tres jóvenes, que caminaron firmes con la cabeza en alto, sin mostrar temor alguno. Al llegar ante el rey, la sala entera guardó silencio. Nabucodonosor los miró con una mezcla de rabia e incredulidad. «¿Es cierto lo que dicen?». Su voz retumbaba como un tambor de guerra. «¿Que no adoran a mis dioses ni se inclinan ante la estatua de oro? Les daré una oportunidad. Cuando oigan la música de los instrumentos y se postran, vivirán. Pero si no lo hacen, serán lanzados de inmediato al horno de fuego ardiente. Y díganme qué Dios podrá librarlos de mis manos». La multitud contuvo el aliento. Los tres se miraron entre sí, como reafirmando en silencio lo que llevaban grabado en el corazón. Fue entonces cuando Ananías, con voz clara y firme, habló en nombre de los tres. «No necesitamos responderte sobre este asunto, oh rey. El Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego y de tu mano. Pero aunque no lo hagas, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua que has levantado». Un estremecimiento recorrió la sala. Sus palabras eran un desafío directo, un testimonio de fe inquebrantable que nadie se atrevía a pronunciar ante el monarca más poderoso de la tierra. El rostro de Nabucodonosor se transformó en un rictus de odio. Su voz tronó como un trueno desatado. «Calienten el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Atadlos y arrojadlos dentro». Los hombres más fuertes del ejército obedecieron. Ataron a los jóvenes con cuerdas gruesas mientras el rugido del horno encendido llenaba el aire con un calor insoportable. Las llamas se elevaban tan altas que parecían querer alcanzar el cielo mismo. El ardor era tal que incluso los soldados que se acercaban demasiado eran alcanzados por la furia del fuego. Con violencia los tres fueron lanzados dentro del horno. El calor abrasador consumió a los guardias que los arrojaron, dejando sus cuerpos sin vida en el suelo. La multitud, con los ojos desorbitados, esperaba escuchar los gritos de los condenados, pero en su lugar reinó un silencio extraño, casi sobrenatural. Nabucodonosor se inclinó hacia adelante en su trono, con el corazón golpeándole el pecho. De pronto, sus ojos se abrieron como platos y su rostro palideció. «¿No fueron tres los hombres que arrojamos atados dentro del fuego?», preguntó con voz quebrada.
Así es, oh rey, respondieron sus consejeros atónitos. El monarca se levantó de un salto señalando hacia el horno. Pues yo veo 4 hombres sueltos que caminan en medio del fuego sin sufrir daño alguno, gritó con la voz temblorosa, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de Dios. Un murmullo de asombro recorrió la multitud. Nadie podía apartar la vista del horno. En medio de las llamas los 3 jóvenes caminaban como si estuvieran en un jardín, sus ropas intactas, su piel sin daño. Y junto a ellos una figura resplandeciente brillaba con una luz que eclipsaba al fuego mismo. Su presencia era majestuosa, poderosa, y de él emanaba una paz imposible de describir. Los corazones temblaban. Algunos se cubrieron el rostro con las manos, incapaces de soportar tanta gloria. Otros lloraban al comprender que estaban presenciando un milagro que cambiaría la historia. Con voz entrecortada, Nabucodonosor se acercó lo más que pudo al horno y clamó: Sadrach, Mesach y Abed. Negó: siervos del Dios Altísimo, salid y venid acá. Y de entre las llamas los 3 jóvenes salieron caminando con serenidad. La multitud retrocedió, abriéndoles paso. Los gobernadores, sátrapas y jueces se acercaron apresuradamente, examinándolos con asombro. Sus ropas no estaban chamuscadas, sus cabellos no se habían quemado, ni siquiera olían a humo. El rey, con lágrimas en los ojos, levantó sus manos y proclamó en voz alta: Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed. Negó. Él envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ellos desobedecieron mi mandato y entregaron sus cuerpos antes que servir o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que blasfeme contra este Dios sea cortado en pedazos, porque no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. La llanura estalló en asombro. Hombres y mujeres se postraron no ya ante la estatua de oro, sino en reconocimiento del Dios verdadero, cuya gloria se había manifestado en medio de las llamas. Esa noche, cuando las multitudes regresaban a sus casas, la historia corría de boca en boca. En cada rincón del imperio los corazones repetían conmovidos: el Dios de Israel es poderoso, él camina con los suyos en medio del fuego. En la quietud de la madrugada, los 3 jóvenes se reunieron a solas, bajo las estrellas de Babilonia. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, no de miedo, sino de gratitud. Habían estado dispuestos a morir, pero en el lugar más terrible habían encontrado la mayor gloria: Jesús mismo, el Hijo de Dios, caminando con ellos en las llamas. Y así quedó grabada en la historia una lección eterna: el fuego puede arder, las amenazas pueden rugir, los reinos pueden imponer su poder, pero el Dios Altísimo jamás abandona a los que confían en él. El horno que debía consumirlo se convirtió en el escenario donde su gloria brilló con más fuerza. El fuego que no se apaga no es el de Babilonia, sino el de la fe viva, que arde más fuerte en las pruebas más intensas y jamás será extinguido. Si te gustó el vídeo, por favor suscríbete y regálame un me gusta, te leo en los comentarios. Que Dios te bendiga.